Buenos días. Segundo domingo del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de las bodas de Caná en el Evangelio de Juan. Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En tiempos de Jesús se piensa que la celebración o el festejo de unas bodas duraba aproximadamente entre 3 y 8 días. Normalmente empezaban el miércoles para terminar en el Shabbat, y cuando eran importantes se prolongaba o se podía prolongar hasta 8 días. La logística no era poca cosa y el presupuesto implicado en una organización así tampoco lo era. Caná de Galilea está muy cerca de Nazaret, a solo 8 kilómetros. Hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro público, quizás en su propia casa, pero lo desconocemos. El vino, elemento importante para la fiesta, se les estaba terminando y María se da cuenta. Y viene aquí una primera reflexión. Amar como María significa darse cuenta de las necesidades de los demás antes de que éstas lleguen a ser una tragedia. Ayudarles y echarles una mano cuando todavía estamos a tiempo, cuando todavía la situación no es irreversible. Jesús responde a su madre de una manera desconcertante, al menos aparentemente, como queriendo decir: ¿qué puedo hacer yo en esto si todavía no ha llegado la hora de manifestarme públicamente? No puedo o no debo estar solucionando los problemas logísticos de todo el mundo. Además, si obro ahora un milagro, ya no hay vuelta atrás. Todos lo sabrán y se empezará a correr la voz. ¿Por qué este momento para obrar su primer milagro? Todo parece indicar que Jesús no tenía planificado para nada iniciar su ministerio público en ese momento, en esa boda. Pero al final, por la acción o intercesión de su madre, decide hacerlo. Una celebración del amor humano, donde todo es alegría, será el inicio de la obra de quien luego comparará el reino de los cielos a un banquete. Jesús vino a traernos gozo al mundo, como acabamos de hecho de celebrar en la Navidad. Y por eso quizás decide hacer su primer milagro en un contexto de alegría y de gozo como es un banquete de bodas. ¿Por qué hace el milagro en unas tinajas de purificación? Dice el Evangelio que había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Eran tinajas para las abluciones, para que los invitados, antes de entrar al banquete, se limpiaran con el agua y quedaran religiosamente purificados y así poder participar y celebrar del banquete. Jesús escoge esas tinajas quizás como un signo de la verdadera purificación que Él vendrá a traer al mundo, purificarnos interiormente, purificarnos el corazón. ¿Por qué pide llenarlas de agua? Jesús no crea el vino de la nada, sino que cambia el agua en vino. Pide que las llenen hasta arriba, no hasta la mitad, sino hasta arriba. Podría, de hecho, haber convertido el aire en el interior de las tinajas en vino, pero quiere que pongan agua. Pide la colaboración humana. No necesitaba que las llenaran de agua hasta arriba. Sin embargo, quiso que los meseros hicieran todo lo que humanamente podían, llenarlas hasta arriba. Y una vez hecho eso, Jesús actuaría.
Es una constante que vemos en los milagros de Jesús. Él hace el milagro, sí, pero antes pide que el hombre ponga todo lo que está en sus manos. Para resucitar a Lázaro, pide que muevan la piedra que había en la tumba, que sería pesada, cuando podía incluir eso en el pack del milagro. Pide que le den los 5 panes y los 2 peces que tiene el niño, no 4 panes y un pez, sino los 5 panes y los 2 peces, cuando podía haber hecho un milagro con una cantidad menor. Permite que el centurión romano camine y llegue hasta él y se exponga públicamente antes de curar a su siervo. Lo mismo con Jairo, el jefe de la sinagoga. Jesús también permite que abran un hueco en el techo de la casa en Cafarnaún para meter por ahí al paralítico, y así muchos más. Para que la gracia actúe, la libertad humana ha de ponerse en juego. Es difícil que Dios pueda actuar en nosotros si nosotros no ponemos de nuestra parte. ¿Y por qué tantos litros? Transforma 600 litros. No solo les da vino para salir al paso de la situación, sino que les da vino de sobra y además de muchísima calidad. Esto habla de la sobreabundancia de la gracia, de la generosidad de Dios. Creo que en este caso el vino es una doble metáfora, la metáfora del amor y la del gozo. El amor de Dios que nos amó hasta el extremo, hasta arriba, como las tinajas, hasta el límite, como el agua de las tinajas que se llenaron hasta el borde. Y del gozo, Jesús vino a traernos el gozo en abundancia, como luego de hecho dirá en la última cena: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Caná de Galilea es una metáfora de todo camino espiritual. En primer lugar, reconocer la realidad, las carencias, lo que me falta, no tienen vino. En segundo lugar, llenar las tinajas de purificación hasta los bordes, purificarnos todo lo que nos sea posible. Y finalmente, ponernos confiadamente en acción de manos de Jesús. Haced lo que Él os diga. Dios hará el resto y llevará nuestro gozo hasta su plenitud. Que Dios te bendiga.